Tenemos acá personalidades muy grandes que, con la humildad que caracteriza a Pie Grande, están presentes en esta hospitalaria ciudad de Huacho, ¿no? Tenemos al licenciado Gabriel Enrique Lostanao Rubio, licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente bibliógrafo del Congreso de la República, es jefe de la biblioteca de la Escuela Academia de la Académica Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex bibliotecólogo de la Biblioteca Nacional del Perú, es jefe de bibliotecólogo de la Biblioteca Central de la Documentación de la Universidad Enrique Guzmán y Valle. Estamos ante una persona que es rescatable, una experiencia fundamental en el manejo de lo que son las bibliotecas. Tenemos también acá presente al bibliotecólogo Segundo Soto Coronel, director de la Biblioteca del Congreso de la República, es decano del Colegio de Bibliotecólogos del Perú, es directivo de la sección de biblioteca del Parlamento de la Federación Mundial de Bibliotecas, es director ejecutivo de la investigación bibliotecaria de la Biblioteca Nacional y méritos suficientes para tener un digno representante en esta ciencia y presente en esta ciudad de Huacho. Tenemos también presente al licenciado Bartolomé Gregorio Trejo Rodríguez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jefe de la Unidad de Procesos Técnicos, Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, con estudios en bibliotecología en la Escuela Nacional de Bibliotecarios, estudios de licenciatura en la Escuela de Bibliotecología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, experiencia en bibliotecas escolares, organización y administración de la biblioteca escolar del Colegio de los Hermanos Maristas del Callao, experiencia en biblioteca universitaria, organización, administración de la Biblioteca Central, Universidad Nacional de Ancash, Santiago Antúnez de Mayor, Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, experiencia en bibliotecas municipales. Bien, tenemos dignos representantes. Como se puede ver, el escenario probablemente seamos poco, pero es suficiente para poder cambiar toda esta situación de lo que significa una biblioteca en estos momentos. Sabemos que parte y gran parte de la crisis de la educación en el Perú es la comprensión lectora, y el espacio y el escenario donde se da esa comprensión lectora, básicamente, con todo eso, son las bibliotecas. Por eso, este escenario, de repente con muy pocos asistentes todavía, porque como partía de inicio, la educación a veces no se da el valor que debe tener, tenemos dignos representantes de una ciencia fundamental que en este momento tenemos que darle el valor que se merece. Como presidente de la Asociación de Profesores del Norte del Perú, AFRONORPE, el licenciado Daniel Castillo, quien me habla, le doy las bienvenidas a ustedes, las bienvenidas a nuestros distinguidos ponentes, y vamos a dejar aperturado e inaugurado este evento que seguramente nos va a dejar muchas capacidades y conocimientos, y al final algunos resúmenes para poder mejorar la biblioteca de nuestro querido Huacho. Con esas salvedades dejo inaugurado este evento, recibiendo con fuertes aplausos a nuestros distinguidos ponentes. Señores asistentes al curso de bibliotecología, en realidad, para empezar esta mañana tenemos a la ausencia del profesor bibliotecólogo David Vidal, que nos tenía que traer la primera conferencia. Luego continúa el señor Gabriel Lostanao con el curso con el tema de bibliotecas infantiles. Seguidamente, segundo va a traer la propuesta de la planificación en bibliotecas. Y el primer documento vamos a dar lectura, vamos a analizarlo y vamos a proponer algunas cuestiones que en mesa y con la participación de ustedes se puedan generar.
un momento de conversación y alternativas que puedan permitir que estas bibliotecas o conocidas unidades de información permitan su desarrollo, por lo menos en esta zona norte de Lima. En el transcurso de esta lectura, segundo sorto, y si puede acá conmigo, estaremos en la mesa de día con la finalidad de llevar a cabo la ponencia. En principio, saludarles a todos ustedes por el interés en la biblioteca. Tengo más o menos entendido que la mayoría de ustedes trabajan en bibliotecas. Nosotros estamos viniendo invitados por el señor Bartolomé Trejo, que es una persona, un colega, con mucha trayectoria en el trabajo de capacitación en el Perú. Y nosotros nos hemos acompañado en otras aventuras muchísimos años. Ya tenemos más o menos otros 35 años trabajando en bibliotecas y seguimos todavía en ese tipo de trabajo. Yo verdaderamente estoy muy contento de estar aquí en Huacho y trabajando nuevamente con mi colega. Justamente nos iniciamos nosotros en esos trabajos de capacitación. Y nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, ¿no? Es eso, y tengan la certeza de mis colegas que están acá y que el día que yo esté o me toque estar acá con ustedes, le vamos a brindar a ustedes toda la experiencia que tenemos y las posibilidades, todas las dudas, preguntas que tengan, estamos a su servicio, ¿no? Para que ustedes no tengan ningún temor, nada, pregunten lo que quieran, cuestiones políticas. Yo por lo menos trabajo en la Biblioteca del Congreso ya hace 10 años y estoy bastante conocido de todo lo vericuetos y qué es lo que pasa, ¿no? Bien, entonces creo que es un poco de encargado. Señores profesores, distinguidos participantes de este evento, le agradecemos su presencia. Como dijera su colega Segundo Coronel, director de la Biblioteca de la República, y su colega Bartolomé Rodríguez, director de la Biblioteca de la Universidad Nacional de Educación, nosotros seguimos cursos visitando desde hace más de 25 años. Nos reunimos después de tiempo para estar acá en Huacho a raíz del compromiso con el colega Bartolomé Rodríguez de la Universidad Nacional de Educación. El tema que voy a tratar posteriormente va a ser la inclusión de la información para el cambio, inclusión de la información para el cambio, base, literatura y bibliotecas infantiles. Es lo que quería manifestarle y agradecerle. Vamos a empezar entonces a analizar el documento de David Díaz de Vidal, bibliotecólogo de la Universidad Ricardo Palma, quien no está con nosotros y que en muchas ocasiones también ha estado apoyando al suscrito y debo manifestar públicamente mi agradecimiento, sin olvidar a Jorge León Michmas, alumno en aquel entonces de la Universidad Nacional de Educación, de la especialidad de Geografía y de Historia. Gracias a él por invitación es que estamos aquí en Huacho. Bien, el tema era la información, libros, lectura, bibliotecas y comunidad. En realidad es un conjunto, en su conjunto es la sociedad e información para el desarrollo económico y social. Entiendes entonces el autosostenimiento, la capacidad que producen las personas o la comunidad para su autodesarrollo. Bien, en base a esta propuesta, dice David Actividad que la sociedad e información para el desarrollo socioeconómico sustentable de las regiones es una propuesta para dar inicio a esta segunda década del siglo XXI, lo que permitirá intercambiar propuestas e ideas acerca de la información, la lectura, la promoción del libro, la biblioteca y otros temas de interés. Debe considerarse en los planes estratégicos de los gobiernos locales. Es por eso que nosotros estamos reclamando la presencia de los líderes de la comunidad, llámese el alcalde, el regidor de Educación y Cultura, está menos mal el señor del Castillo,
que representa al gremio del profesor, porque de eso se trata, es ver la información, es ver la biblioteca y cómo interactúa esto dentro del sistema educativo y dentro del proceso educativo. Eso es lo que nos ha conllevado posiblemente a que no exista un plan estratégico nacional de cosas, y cada uno perfila sus metas y sus objetivos en forma unidireccional. Educación por un lado, biblioteca por otro lado, pero no hay una integración de esto como política sectorial o como política de trabajo o política educativa. Entonces el grupo está viendo esto, hay cambios en los planes, hay estrategias, y hay planes estratégicos de los gobiernos, y los gobiernos locales no tienen posibilidades económicas, por otro lado les faltan planes. Acabo de crear un documento muy importante para la región Cerro de Pasco, donde se van a hacer un diagnóstico de las bibliotecas de todo el departamento. Eso significa que hay que bajar a cada unidad de información, hacer una evaluación, ver las propuestas y todas estas cosas. Entonces, pero si nos falta en los planes educativos, hay la propuesta, por ejemplo, en los colegios, hay la propuesta en el nivel de la sectorial de educación, pero en realidad, si hablamos de una propuesta de estrategia, también el presupuesto debe ser estratégico para que funcionen y se desarrollen las bibliotecas, ¿no? Entonces, esto es lo que propone el documento de la amiga de Miguel Petirano. Y fundamentalmente dice, en el sector de educación, y a fin de otorgar espacios que correspondan a la infancia. ¿Por qué? Porque la educación precisamente empieza con educación inicial y educación primaria, ¿no? Esa es la parte fundamental de la infancia y la juventud. Dice, en la construcción de una sociedad a futuro para el Perú. El punto de partida entonces es la sociedad de la información, ¿no? La sociedad de información es el momento en que hay múltiples publicaciones en nuestro medio, hay que se denomina la explosión de la información, que de ese conjunto, de ese universo, en la que nosotros tenemos que tomar algunas propuestas para comprar, donar, qué sé yo, adquirir libros y implementar la biblioteca. Pero para todo ello se necesita economía. Recuperar la información es la lectura, luego viene la lectura como un acto de recuperar la información. La información es simplemente los datos que nos va a permitir acercar a una fuente bibliográfica, a una fuente didáctica, a una fuente de materiales audiovisuales y de recursos electrónicos. Entonces los recursos electrónicos están las últimas novedades que son parte de toda una biblioteca. De una biblioteca infantil, de una biblioteca escolar, de una biblioteca universitaria. Entonces las fuentes son los libros, material didáctico y material audiovisual. Entonces, ¿qué se acerca de la lectura? Es el acto de recuperar esta información. Y lo que proporciona la biblioteca son la información bibliográfica, ¿no? ¿Qué tienen a los usuarios, que son los lectores de la información, y especialmente los impresos y audiovisuales para la infancia? Concluye el documento acerca de la promoción de las bibliotecas infantiles porque es parte del sistema educativo, es el primer nivel educativo por donde debe empezar la motivación en el acto de la lectura para que ese niño de educación inicial, llevando metodologías muy especiales como la hora del cuento, y esa la hora del cuento es dosificado y debe manejarlo el docente de educación inicial, donde la educación en este nivel es a través del juego, el apretamiento y toda actividad de juego que te permita transmitir el conocimiento y la formación del niño. Pero en eso hay una metodología que se llama la hora del cuento, y eso hay que manejarlo con mucha motivación. Entonces aquí se va a formar dosificadamente, partiendo el desarrollo de un cuento de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, llegar a la escala de 45 minutos. Cuando llegue el niño de 5 años o de 6 años para ingresar al primer grado de educación primaria, tenga la capacidad de atender al profesor.
y a veces no hay esa capacidad de tener al profesor porque no podemos desarrollar esa metodología. Y nos auxiliamos entonces con lo que dice acá la propuesta de materiales impresos y audiovisuales para la infancia. La promoción de las bibliotecas infantiles, ya no solamente como centros de recursos, como sectores de interés. Si ustedes entran a un centro de educación inicial, en un rincón está algo para lavarse las manos, en otro rincón están los instrumentos musicales, en otro rincón están el área de la exploración científica, donde pone una plantita a la profesora y el niño va viendo que en el vaso con algodón y hasta arriba va empezando a germinar la semilla de la planta y esa visión va viendo el niño. Pero también en el otro rincón quedan escasos o materiales como libros de lectura, y esa es la que hay que potenciar, ¿no? Entonces la propuesta es que los rincones de interés sean verdaderamente, no ya los sectores, como dice la viviente de este documento, es arrinconar al niño en una esquina y no darle toda la propuesta de los materiales. Y si hay una propuesta de parte de desarrollar la dinámica de la lectura en ese nivel, entonces tiene mayores condiciones el niño para poder ser motivado con esas lecturas. Entonces el niño va, ordena en la biblioteca el libro que le interesa y cuando ya está motivado el niño se acerca a la biblioteca, nuevamente coge el libro y dice: profesor, no es el profesor, no es ese señorita, ¿me puede contar este cuento? Entonces ya se está despertando el nivel de la lectura. Bien. Entonces hablamos de la promoción de las bibliotecas infantiles como centros y prácticas para el afianzamiento de la lectura. En realidad este es el documento en sí donde tratan de desarrollar el amigo de media actividad, es la sociedad de información, la explosión de la información, la lectura, que es el acto de recuperar la información, los factores que pueden afectar, los productos que se pueden desarrollar a partir de la lectura. Se dio una lectura con los niños, no queda allí. Entonces hay que interpretar, hay que dibujar, hay que hacer, hay que rehacer. Como decían, le preguntaba a un escritor: ¿cómo escribe usted? Hago el cuento, desarrollo el cuento, borro, quito, aumento y se va perfeccionando cada vez más. Y al final sale dibujos, un taller de música, ya ese es el trabajo productivo. Y es lo que me enseñan en el colegio, ¿no? Ya no es pura teoría, sino tiene un fundamento práctico y útil al final. Bien, entonces esos son los materiales impresos para la infancia, que es la producción intelectual que se da en esos niveles como en el nivel mayor, pero también hay el problema de la imprenta, la industria del libro y el papel, y la circulación de la producción, que es mínima. En torno a esto podemos hacer unos aportes. Bueno, escuchado con detalle a mi colega. El tema era sociedad de información, crecimiento económico sustentable en la región, y yo quiero complementar con el tema que estamos conversando. En realidad hay una cosa que se deja de lado en las bibliotecas y que el compañero Arturo Trejo decía: el hecho de educar en el acceso, en el manejo de los recursos de información a nuestros niños es lo más importante. Empoderarnos con el acceso a la información, al aprendizaje de la lectura, el aprendizaje de cómo acceder al conocimiento. Si no tenemos nuestro problema de lectura, de comprensión de lectura, son justamente eso, que no tenemos, digamos, un programa. Como yo recuerdo que antiguamente nosotros hacíamos lectura en el colegio en nuestras épocas, leíamos en voz alta, corríamos, hacíamos composiciones y correcciones, que se aprendía y la gente leía. Ahora hay de repente más bibliotecas que las que habían antes, pero sin embargo la gente no lee. Hay mayor producción bibliográfica, mayor producción de información, nos bombardea la información todos los días a través de los medios de comunicación, pero cada vez entendemos menos lo que se nos dice. Ese es un problema que tiene mucho que ver con la formación en los centros educativos y el papel que deben cumplir las bibliotecas. La
Las bibliotecas hay que entenderlas que no son un depósito de libros. Nunca dejaron de serlo, siempre fue un centro de producción de información y producción de conocimiento. Los primeros bibliotecarios siempre fueron los grandes sabios, eran los que eran bibliotecarios en su tiempo. Ahora que hemos dejado de producir en algún momento entre los bibliotecarios, tenemos gente que está entrenada para ordenar la información, pero sin un objetivo claro. Y ese es nuestro problema que tenemos, no solamente entre los técnicos de bibliotecas, sino entre los mismos profesionales. Los profesionales nuevos que salen son campeones en organizar bases de datos, servicios electrónicos de información, todo, pero descuidan totalmente la instrucción para que se usen esos recursos. De nada sirve. Estamos en una situación, antes no teníamos libros para leer, los recursos de información eran escasos, no había bibliotecas y era difícil acceder a la información. Ahora hay demasiados recursos que no sabemos qué escoger dentro de la información que nos presenta, que nos vaya verdaderamente a servir para nuestros propósitos, de mejora personal o propósitos, por ejemplo, para mejorar el entorno social en donde nos desempeñamos. Es un problema y para eso se requieren bibliotecarios. Lamentablemente en nuestro país hay solamente prácticamente una escuela de nacional de bibliotecarios que forma con bibliotecarios profesionales y de los cuales hay un déficit increíble para el país. Son aproximadamente 500 bibliotecarios en todo el país para 28 millones de habitantes. Es imposible. Pero tampoco hay salida para empoderar a todas aquellas personas que no son profesionales pero que trabajan en bibliotecas. Se requiere eso. Ahora bien, lo que quisiera conversar acá es entrando ya en el tema. Hablábamos de la sociedad del conocimiento, habló el profesor, ¿no? Exactamente vivimos en una sociedad donde lo más importante en este momento es la educación, es el conocimiento, y en base a ello vivimos, en base a ello trabajamos. Pasó ya la época de la era de la producción industrial, que era lo más importante, ahora estamos en una era del conocimiento. En una era de no tanto el conocimiento, en una era de la información. Estamos en esa etapa. Es inconcebible que se produzca conocimiento sin información. Primero es información, se produce conocimiento, este conocimiento se vuelve a convertir en información y así avanza la ciencia, avanza la cultura, todo avanza de esa manera. La intervención que tiene el hombre en su entorno produce la información y produce la información. Se le dice un poco la era de la información, ¿por qué? Porque el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las comunicaciones y de la información, que es tremendo. Existe, por ejemplo, un desfase que se denomina actualmente la brecha digital. La brecha digital. Estamos en una situación donde en el Perú decimos que ya no tenemos analfabetos, cosa que no es cierto, ¿no? Aparentemente en cifras no hay analfabetos en el Perú, pero sí los hay. Ahora, a estas personas que no saben leer ni escribir en nuestro país se suman aquellos que son analfabetos en el uso de la tecnología de la información. ¿Cuántos de nuestros ciudadanos en el país saben manejar una computadora? En principio porque ni siquiera tienen acceso a la computadora. Tenemos sí un desarrollo muy sui generis, muy especial en cuanto a la tecnología y que ha sido, digamos, un ejemplo para el resto de los países del mundo, que son las benditas cabinas, las cabinas de internet, que nos proporcionan a muy bajo costo acceso a internet, por ejemplo. El tema es que hasta ahora no hay proyectos de cómo utilizar esa información a la cual tenemos acceso. Ese es nuestro problema. Entonces hay una brecha digital, porque la mayoría de la gente que va a las cabinas de internet a buscar información, no a buscar información para estudiar, van a hacer uso de herramientas, por ejemplo, como el chat, el Messenger, yo qué sé, o buscar información para el ocio, para su diversión particular, o para el juego, pero no para verdaderamente buscar información. Pero el otro tema es, ¿qué estamos haciendo el Estado? ¿Qué estamos haciendo los bibliotecarios por utilizar esos recursos?
Ese es uno de nuestros problemas. Ahora, vamos a conversar luego de que sí hay muchísimas posibilidades en que se puede utilizar, ¿no? Luego, una de las cosas que es justamente el tema de este gobierno que recién ha asumido en agosto, ha asumido en la conducción de nuestro país el tema de la inclusión social. Algo que todos ustedes han oído hablar, los diarios todos los días hablan de los programas de gobierno de inclusión social, pero ¿qué cosa es la inclusión social? La inclusión social es como una definición que parte a partir de la exclusión social. ¿Quiénes están excluidos de servicios? ¿Quiénes están excluidos de beneficios que te da la sociedad y de la producción que te da la sociedad? Hay una serie de personas, los que están excluidos de la educación, de los servicios de salud, los que están excluidos del acceso a la información, ¿no? Que tienen derecho todos los ciudadanos, pero están excluidos. Los discapacitados, ellos son excluidos. Y la idea de la inclusión social es preparar programas para que esas personas se incorporen al resto de los individuos que sí tienen acceso. No hay más que definir, no se nos entiende a partir de la inclusión, programas de inclusión social. Y también ahí las bibliotecas tienen un papel enorme para los que no tienen acceso a la información. Es una herramienta democrática para acceder a la información que va a pedir empoderar al ciudadano. El ciudadano